En las 170 libras, en el evento estelar de UFC 330, Islam Makhachev derrota a Ian Garry vía decisión unánime, ganando la pelea 49-46, 49-46 y 48-47 en las carteleras de los jueces. Yo juzgué la pelea un 49-45. Me pareció que el segundo asalto, que es el que conecta el high kick contra Ian Garry, casi lo finaliza. En mi opinión, eso fue un 10-8. Pero si lo pones un 10-9, estaba ahí justo en la línea. Pero yo en vivo, tengo que admitir, juzgué la pelea un 49-45. Entonces, el primer round de Makhachev, el segundo round de Makhachev un 10-8. Y luego, el tercer round a Garry, y cuarto y quinto se los di a favor de Makhachev. Entonces, un poquito distinto mi puntaje, pero de todas maneras muy similar a ese 49-46. Lo único es que yo sí vi un poquito más en ese segundo salto para dar un 10-8, pero aún así creo que fue un round cerrado entre un 10-8 y un 10-9. Y entiendo por qué la mayoría de las personas se van con el 10-9. O por lo menos dos de los tres jueces. Aún así, de todas maneras, esta pelea termina sin controversia. Nadie estaba debatiendo el resultado. Todo el mundo vio a Islam Makhachev ganar, ¿no? Vimos una pelea competitiva, pero todo el mundo vio a Islam Makhachev ganar. ¿Qué fue lo que vi yo? Intento ser lo más objetivo posible. Un Islam Makhachev que en los primeros dos rounds fue extremadamente dominante. En la lucha, en el grappling, atacó con sumisiones, tuvo buenas posiciones de mount, toma de espalda, controló a Ian Garry súper fácil, los takedowns vinieron con más o menos algo de facilidad, no mucha, pero estuvo cómodo. La verdad, cada vez que buscaba el takedown en esos primeros 10 minutos lo encontraba, lo conseguía. Y bueno, tuvo también ese knockdown con ese high kick que le conectó a la quijada de Ian Garry, que Ian Garry hizo un trabajo espectacular en sobrevivir. Y él es muy bueno en eso. Ya le había pasado con Carlos Praches. Cuando lo tambalean, él toma muy buenas decisiones, aún no esté 100% consciente, ¿no? Porque ha sido tambaleado. Pero él toma muy buenas decisiones y cuando lo lastiman, tiene muy buena defensa. Algo que es difícil de tener, porque pues obviamente estás en las peores facultades, ¿no? Y luego, en lo que fue el tercer, cuarto y quinto asalto, ahí fue donde vimos que el peso tuvo una diferencia, en mi opinión. Ahí fue cuando el peso de Ian Garry dificultaba, y también las habilidades de Ian Garry, porque también tenía que tener buena defensa de ribes. Pero encima de las habilidades, el peso tuvo un factor. Y ahí vimos que el grappling de Islam Makhachev no era tan efectivo. Le costó conseguir varios takedowns. Y cuando conseguía los takedowns, Ian Garry se paraba ahí mismo, siendo fuerte, siendo más grande, y se ponía contra la jaula. Y Makhachev no tenía con qué para derribarlo. Y mucho era solo presionándolo contra la jaula. Eso fue lo que vimos en los últimos 15 minutos del combate. Y ahí fue donde yo vi la diferencia de peso. Si esto fueran 55 y Ian Garry fuera un oponente más pequeño, yo creo que Islam Makhachev no se cansa de esa manera. Pero claro, ahora está lidiando con peleadores que cortan de 200 libras, un poquito más, algo que él no se encontraba en 155, y tiene que usar un poquito más de fuerza y más esfuerzo para hacer lo mismo que hacía antes, los takedowns y el control. Y claro, obviamente eso le perjudica su cardio y la gasolina. Y eso fue lo que vi. Un Islam Makhachev que está en desventaja peleando en 170 libras. Su categoría óptima es 155. Pero aún así, en referencia al tweet que mandé el sábado, aún así es tan bueno Islam Makhachev que puede ganarle a peleadores élites en las 170 libras. Porque yo sé que a muchos no le gusta Ian Garry por su estilo de vida y lo que dice y tal. Pero Ian Garry, qué pena, es un peleador sazo y en mi opinión, probablemente el peleador más versátil en todo el deporte. Lo dije anoche en Submission Radio, que hicimos una reacción en inglés.
esta probablemente, de parte de Islam Makhachev, fue la defensa de un bicampeón más legítima que hemos visto en toda la historia de UFC. Cormier, cuando subió y ganó el título en peso pesado, defendió contra Derrick Lewis. John Jones, cuando subió a peso pesado y ganó el título, que no lo ganó contra Ngannou, lo ganó por un vacante contra Gane en corto aviso y Gane en corto aviso, lo defiende contra un Stipe Miocic de 43 años de edad que no había peleado en más de 2 años. ¿Quién más? Bueno, McGregor nunca defendió el título. Ilia sube de categoría y ni siquiera se enfrenta contra el campeón. Y pues eso no es su culpa. Islam Makhachev se va y se enfrenta con un Charles Oliveira bueno, pero de todas maneras alguien que no era el campeón. George St. Pierre se sube a 185 y gana el título contra un Michael Bisping que no había peleado con Romero y no había peleado con Robert Whittaker y lo habían acomodado ahí para más o menos arreglarle el camino de ser de campeón. Esta es la defensa, hablando de Islam Makhachev, más legítima que hemos visto de un bicampeón. No había ninguna duda que Ian Machado Garry es un contendiente top, un contendiente prime y el contendiente número 1. Deportivamente había hecho más que el resto. Entonces, respecto a lo que vi el sábado, vi un peleador que es tan bueno, que está peleando limitado, que está peleando en desventaja y aún así puede ganar. ¿Que va a ganar más impresionante o igual de impresionante como lo hacía en 155? No, le va a costar. Y lo vimos contra Jack de la Madalena y lo vimos contra Ian Garry. Pero aún así, Islam tiene tanta habilidad que puede superar esa desventaja de peso contra los top. Así que en totalidad, pueda que no haya sido el desempeño más emocionante, pero toca darle sus flores a Islam Makhachev. Lo que está haciendo es verdaderamente impresionante y no está intentando escoger peleas fáciles. Literalmente busca enfrentarse contra los peleadores más legítimos en su categoría. Y eso es de respetar. Del otro lado, hablando de Ian Machado Garry, en totalidad me pareció que tuvo una buena estrategia. Y es difícil pedirle más. Le dio una pelea muy competitiva a Makhachev y de hecho en una cartelera de los jueces ganó 2 asaltos. Que pues no lo veo, pero de todas maneras pues lo hizo, pasó. Defendió muy bien los derribes. De hecho, hubo algunos momentos que él era el que controlaba a Makhachev contra la jaula. Y ahí es cuando digo que hay una desventaja de peso. Yo no veo a ninguno en 55. Bueno, de pronto Sarukian. Pero no veo a ninguno de 55, por lo menos striker, como lo es Ian Machado Garry, controlando a Islam Makhachev contra la jaula, así como lo hacía Ian Garry. Pero bueno, conectó buenos golpes. Defendió bien. Reversó una vez contra la jaula muy bien a Islam Makhachev. En totalidad peleó bien. Pero sí creo que hay una crítica de parte de Ian Machado Garry. Y no sé qué tanto pueda cambiar esto. Porque ya no es algo de técnica, no es algo de ir al gimnasio y mejorar. Es algo de mentalidad. Y eso es lo más difícil de cambiar. Y he visto que muchas personas también han hecho la misma observación. Que es que Ian Garry es muy amigable, muy amoroso, muy respetuoso. Y eso está bien en una rueda de prensa, eso está bien en un careo. Él habla bien de todo el mundo, es más, hasta se sobrepasa. Es difícil, es difícil encontrar a alguien que hable aún más bien de sus oponentes que Ian Garry. Pero eso todo tiene que parar cuando cierran la jaula. Y le faltó malicia, le faltó intención, le faltó, como dijo Dana White también hizo esa observación, le faltó killer instinct. Vimos a un Ian Garry que entre rounds se ponía de frente con frente a Islam Makhachev, le sobaba la cabeza, le daba palmadas en la espalda, le daba la mano, le decía cosas positivas. Brother, estás peleando por el título del mundo. En un quinto asalto donde se ve un Islam Makhachev cansado y esta es tu oportunidad de la vida, tienes que ir a arrancarle la cabeza, ningún abrazo ni nada de eso.
Y sí vi un Ian Machado Garry que se paró mucho al frente de un Islam Makhachev y no mandaba muchos puños. Por respeto, por no sé. Entonces, sí me pareció que eso es algo ya más de mentalidad. Le faltó a Ian Machado Garry un poco de malicia, un poco de violencia, un poco de... Sí, de un querer de hacer daño, ¿no? Lo cual, por ejemplo, en el evento coestelar, y ya más adelante hablaremos acerca de esto, Gillian Robertson había perdido la pelea y sabía que iba a perder la pelea. Y aún así consigue el takedown y, bueno, se puede haber quedado en la guardia y no hacer nada porque, bueno, ya se perdió la pelea. Pero no le importó. Me voy por lo menos con una derrota, pero por lo menos le conecto un par de puños ahí a Mackenzie Dern y desde que consiguió el takedown bien temprano en el asalto, no paró con el ground and pound. Y sabía que probablemente no iba a conseguir una finalización, pero aún así tenía esa malicia. Y eso le faltó a Ian Garry y eso es algo que no me gustó en lo absoluto de parte de Ian Garry, que sí, como que simplemente estaba contento con estar. Con la idea de competir, que estar. Pero no, hay un más allá que ser campeón de UFC. Es la única crítica que le tengo a Ian Machado Garry. Por ejemplo, esa malicia la tiene Carlos Praches. Esa malicia la tiene Michael Morales. Y bueno, de pronto malicia no es la mejor palabra porque no son gente mala. De hecho, muy buena gente ambos. Muy, muy queridos, de hecho. Pero sí, esa violencia. En la jaula son muy, muy violentos esos dos. Y eso se requiere. Es un requerimiento literal para ganarle a Islam Makhachev. Porque si te pones a puntearlo, que vamos a ver técnica contra técnica, qué pena, pero Makhachev es el peleador más técnico hoy día de todo UFC y de todo el deporte. Así que ahí ya perdiste, si ese es tu game plan. Entonces, sí pienso que a pesar de que Ian Garry en totalidad tuvo un buen game plan y le dio una pelea competitiva a Makhachev, sí me voy con el sentir de que él pudo haber hecho mejor. De pronto no para ganarle, pero sí creo que pudo haber hecho la pelea más cerrada. Simplemente por tener un poquito más de facilidad de querer generar daño en Makhachev. Pero bueno, en totalidad, una buena pelea para mí. A mí me gustan estas peleas técnicas. Yo sé que para muchos no. Pero vimos historia, literalmente. Vimos a alguien que por mucho tiempo referíamos ese récord de 16 victorias consecutivas dentro del octágono, no fuera del deporte, no fuera del octágono. Dentro del octágono, el récord de Anderson Silva. Y como dije, desde el 15 de agosto ya esa referencia terminó. Ahora es el récord de Islam Makhachev. ¿Quién va a poder llegar a 17 victorias consecutivas? Y eso es teniendo en cuenta que Islam Makhachev puede extender eso. Para que sean 18, 19, 20. ¿Quién sabe qué tan lejos llegue? Pero sin duda, muy, muy buen desempeño de Makhachev. Y vuelvo y repito, el mejor peleador libra por libra. Y veremos qué tan lejos puede llegar a empujar ese legado. Por último, para hablar aquí y cerrar el evento estelar, mucho se hablaba de The Greatest of All Time, ¿no? Yo por ahora tengo a Jon Jones y a George St. Pierre por encima de Islam Makhachev. Pero Makhachev se está acercando muchísimo. Ya pasó Anderson Silva, ya pasó Khabib. Hay un argumento ahí de pronto que hay un empate entre Demetrious Johnson y Islam Makhachev. Creo que está cerca. Pero bueno, las carreras de esos tres que mencioné, Johnson, GSP y Jones, todas han terminado. Todavía falta carrera por Islam Makhachev. Entonces, yo no lo veo como the greatest of all time, no lo veo como el GOAT, pero que tiene las posibilidades y ha construido la base para estar en la conversación y hasta de pronto pasarlos a futuro. Claro que sí. Si él llega a defender 2, 3 veces más, que me parece mucho, pero imagínense. Ha hecho algo que nadie ha hecho, que es tener reinados relativamente largos y extensos en 2 diferentes categorías. GSP nunca defendió en 185,
Jon Jones defendió una vez y fue la pelea de título menos legítima, que una de las menos legítimas en la historia de UFC. Entonces, van un muy buen camino. Islam Makhachev. Pero el camino que le queda por delante está jodido. Muy, muy jodido. Por ahí hay dos fulanos. Ahí los pueden ver en la pantalla. Carlos Praches y Michael Morales. Para mí, la siguiente pelea de campeonato contra Islam Makhachev está entre esos dos. Si ponemos a pesar las últimas victorias, los dos consiguieron knockouts muy impresionantes, pero uno noqueó a un ex campeón y el otro no. Obviamente hablando de Carlos Praches. Pero ¿quién está en un mejor momento? ¿Leon Edwards o Sean Brady? Sean Brady, quien fue el que perdió contra Michael Morales. Y bueno, Leon Edwards y Sean Brady pelearon y el que ganó fue Sean Brady. Entonces yo diría que el que tuvo de pronto en papel la victoria más llamativa es la de Carlos Praches, pero en cuanto a relevancia del deporte, ¿quién es más jodido de vencer hoy día en el 2026? ¿Leon Edwards o Sean Brady? Yo pienso que Sean Brady es una pelea más difícil. Y bueno, encima de eso, Michael Morales está invicto, Praches no, y eso pesa. Pero sí hay una diferencia. Sí creo que el peleador más popular, y lo digo con todo respeto, simplemente es cuestión de métricas, no es de opinión. Me caen muy bien ambos. Pero el peleador que es más popular es Carlos Praches. Y bueno, cuando mostraron a estos dos peleadores por separado, aquí los mostraron juntos, como pueden ver en la pantalla, pero hubo partes cuando estaban mostrando los invitados, los mostraron por separados, iban uno a uno. El que tuvo más reacción en la arena fue Carlos Praches. Entonces, veremos qué decide hacer UFC. De lo que yo tengo entendido, y bueno, ustedes lo escucharon con la conversación que tuvimos en vivo con Raúl Arbizu, el entrenador de Michael Morales, ¿qué fue eso? ¿El jueves que tuvimos la conversación o el viernes? UFC quiere hacer esa pelea de Praches. Y parece ser que Michael Morales va a pelear contra Shavkat en diciembre. Y luego ahí el ganador de eso sería el siguiente. Pero bueno, si vieron la rueda de prensa, Islam Makhachev está diciendo que pelee Carlos Praches y Michael Morales y que de ahí él pelea contra el ganador. Eso me huele, y es muy del campamento de Khabib Nurmagomedov, que Islam Makhachev no quiere volver a pelear en el 2026. Y ya terminó su año en agosto. Y se va a tardar casi que otro año, de pronto que regrese tipo junio, julio del próximo año. Eso es lo que me huele ese comentario. Porque una defensa, sea con Praches o sea con Morales, y estos dos están listos y llevan listos ya un tiempo, se esperaba que de pronto sería diciembre, enero, febrero por tardar mucho, ¿no? O unos 4, 5, 6 meses. Pero a mí me huele que este peleador quiere esperar un año, y eso lo ha hecho todos los peleadores de ese campamento de Khabib. No les gusta estar activos. Y bueno, ahí cada quien con lo suyo. Veremos qué termina decidiendo UFC. Obviamente esa es la mentalidad y el deseo de un peleador, pero sabemos que al final del día lo más importante es el calendario de UFC y qué es lo que quiere UFC, aunque a veces sí el campeón puede tener ahí algo de decir, pero por lo general el 85-90% es lo que decía hacer UFC. Entonces, veremos. En mi opinión, a mí me gustaría ver la pelea de Michael Morales. Ya lo he dicho en varios programas en inglés, y hay personas que me critican que, porque Daniel es parcial, porque ahí yéndose con el latino, con el suramericano, como él. No. Yo pienso genuinamente que la pelea más jodida para Islam Makhachev, y se los digo objetivamente, si no lo fuera yo lo diría, es Michael Morales. Y ya tenía ese presentimiento por un tiempo, y yo se los he comunicado en este canal y en otros programas, pero especialmente después de ver ese evento estelar de UFC 330, aún más me afirmó. Miren qué tanto el tamaño de Ian Garry desgastó a Makhachev.
Y con los puños que hacía, recuerden, los de 170 conectan mucho más fuerte que los de 55. Los puños en el clinch de Ian Garry, que pues son puños de brazo, no es un puño donde le está poniendo el hombro y todo el peso porque no está parado en base, sino un puño de brazo contra la jaula. Miren el tipo de daño que le hizo en la cara a Islam Makhachev. Ahora imagínense un puñito de Malcolm Morales, que es mucho más grande y más fuerte que Ian Garry y tiene una base mucho más fuerte y más sólida que Ian Garry. Garry de pronto es mejor jiu-jitsu, pero el luchador mejor es Michael Morales. Genuinamente, a Makhachev pueda que le haga takedowns al primero y parte del segundo a Morales. Pero si Morales llega a sobrevivir y no ser sometido, esa fuerza por el takedown y esa batalla del takedown y el peso de Michael Morales le va a destruir el cardio de Islam Makhachev. Y luego ya cansado, imagínate intentar derribar un Michael Morales que es más un peso mediano que un 170. Y no solo eso, pero Michael Morales no va a hacer lo mismo de Ian Garry de puntear y pararte ahí y esperar mucho. Michael Morales va a buscar arrancarte la cabeza. Ahora, Carlos Praches tiene también poder como Michael Morales y hasta mejor técnica, diría yo, de pie. Y más versátil, tiene la herramienta de las patadas, algo que Michael Morales no maneja como Praches. Pero ahí la gran diferencia es que Praches no es muy grande para 170. O bueno, no es muy grande, no, es un buen tamaño, pero no es tan grande como Morales. Y no tiene la base de lucha como Morales. Yo creo que la pelea más fácil para Islam Makhachev es Carlos Praches. Obviamente sigue siendo una pelea jodida, estoy hablando de un contendiente top en las 170 libras, pero en comparación es más fácil que Morales, en mi opinión. Y yo viendo ahora mismo a la categoría, Shavkat viene muy jodido de una rodilla y muy inactivo. Y ese es el único nombre que yo pondría ahí a la par de Michael, pero debido a sus circunstancias de inactividad y de lesión, quién sabe si sea el mismo. Vuelvo y lo digo yo, en la pelea más jodida para Islam Makhachev es Michael Morales. Y en mi opinión ese es el contendiente, el mejor peleador ahí detrásito de Makhachev en esa división. Entonces, yo quiero ver a Morales contra Islam. Sería un reto fenomenal. Y miren, si Islam llega a ganarle, que es muy posible, yo creo que entraría como el favorito. No por mucho, pero entraría como el favorito. ¡Guau! Brutal lo de Islam. Pero yo quiero ver esa pelea. Pero yo creo que va a ser una pelea que probablemente vamos a tener que esperar un poquito. Porque o el siguiente es Praches o Praches termina peleando contra Morales. Pero creo que de todo el escenario del panorama titular, desafortunadamente, la posibilidad más pequeña o la opción más bajita es Michael Morales contra Carlos Praches. Yo creo que primero se da Carlos Praches, debido a los comentarios de Islam, primero se da Carlos Praches contra Morales. La segunda opción sería Makhachev contra Praches y luego ya por tercera Morales contra Makhachev. Pero veremos. Porque pues también los fans si quieren ver a Morales ya eso también pesa. Pero yo en lo personal quiero ver a Morales contra Islam Makhachev. Para mí esa es la pelea que se tiene que hacer en 170 libras. Bueno, ¿qué más tengo que decir acerca del evento estelar? Nada, eso es todo. Bueno, y para Ian Garry, él lo había dicho, yo voy a volver, este no es el fin de mi carrera y está 100% de acuerdo. Yo estoy casi seguro de que apenas con 28 años de edad se vio muy bien. Ian Garry va a pelear por el título nuevamente. Garantizado. ¿Que lo va a ganar? No sé, veremos quién está en el top en ese entonces. Pero que Ian Garry sigue siendo los mejores del mundo y que va a conseguir 2-3 victorias y de nuevamente estar tocando en la puerta del título, 100%. Ian Garry no se desaparece después de esta victoria. Así que eso es lo único que quería decir. ¿Y contra quién me gustaría verlo? Bueno, si terminan haciendo Praches Makhachev, no me molestaría ver para nada Machado Garry contra Morales. Creo que sería un buen combate. Sería una buena pelea. ¿Por qué no? Hola amigo, este clip es solo una pequeña porción del video original, así que si quieres ver el video en su totalidad, te invito a que te suscribas al canal principal de Hablemos MMA, ya que esta es una cuenta secundaria donde posteamos
destaques. Igualmente allá no solo encontrarás el video en su totalidad, vas a ver podcasts, previas y análisis de eventos y entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana hoy día. Así que únete aquí al equipo y suscríbete al canal principal de Hablemos MMA.